Bueno, muy bien, vamos con el segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica tiene una idea bastante interesante, que es el concepto de entropía. ¿Sí? La entropía a veces no, más que a veces, en general está asociada a la idea de desorden. ¿Sí? Cuando yo digo desorden, estoy diciendo, por ejemplo, que cuando un gas se expande, ¿sí? Sus moléculas se mueven con mayor velocidad, eh, aumenta el volumen, en consecuencia puede aumentar el desorden. O sea que cuanto más caos exista en un sistema, mayor va a ser la entropía. ¿Sí? La entropía siempre está en función del diferencial de calor eh, y la temperatura. O sea que en un sistema, cuanto más temperatura tenga, mayor energía cinética va a tener el sistema y en consecuencia podría tener mayor entropía. Muy bien. Vamos a estos conceptos que son muy interesantes, ¿sí? Por lo menos para mí. Si en todo proceso espontáneo implica un aumento de entropía del universo. Cuando hablamos de entropía del universo estamos hablando de la entropía de todo el sistema conocido. O sea, estamos hablando del sistema total. Nos acordamos que tenemos eh, sistema, entorno y universo. O sea que en todo proceso espontáneo siempre implica un aumento de la entropía del universo. ¿Y qué significa un proceso espontáneo? Algo que ocurre, eh, podríamos decir, naturalmente, o sea, espontáneamente. Yo, por ejemplo, ahora agarro un vaso, lo estiro al piso y espontáneamente se va a fragmentar, ¿no? En un montón de otros pedacitos. O sea que en realidad ahí la entropía aumentó. ¿Sí? Si agarro, por ejemplo, una astilla y produzco una combustión, bueno, a veces todo puede fallar. Si en este proceso, que en este momento es espontáneo, la entropía eh, aumenta del universo. ¿Por qué? Porque lo que se desprende de la combustión tiene mayor caos, ¿sí? Mayor energía cinética. No es lo mismo cómo están las moléculas en el palito a cómo estuvo luego del proceso, luego de la combustión, ¿no? Luego de que se libere dióxido de carbono, agua, ¿sí? Humo, humo, que es carbono digamos, coloidal, etcétera. Entonces, la variación o el diferencial de la entropía del universo siempre va a ser mayor que cero porque aumenta. Y la entropía de un sistema aislado, pensemos lo que es un sistema aislado, es un sistema eh, que no intercambia ningún tipo de energía con el entorno. En un proceso espontáneo, la entropía total es mayor que cero. Entonces la definición termodinámica va a ser esta, o sea, el diferencial de temperatura, o sea, el cambio de entropía va a ser igual al cambio de calor en términos reversibles dividido la temperatura. Vamos a continuar. Igual en el video que ustedes tienen para observar, esto se explica con algunos ejemplos de este tipo. No, entonces, en un proceso irreversible, yo lo que puedo hacer es, fíjense en que acá lo que está ocurriendo es una expansión.
o sea el gas en este caso, observen que está comprimido y después se expande, ¿no? O sea, se expande. ¿Cuándo se expande? Cuando sacamos la pesa. O sea, sacamos esta pesita, que es lo que está ejerciendo presión hacia dónde, hacia abajo del émbolo. Y entonces, ¿qué va a suceder con las moléculas? Las moléculas se van a expandir. O sea que va a haber un mayor volumen de gas. Ahora, en los procesos reversibles, que son los cambios de fases con calor latente, en realidad son procesos que se dan en periodos muy cortitos, ¿sí? Infinitamente chiquitos. Esa es la idea central de un proceso reversible. Yo podría decir, por ejemplo, tiro un vaso y lo rompo, ¿no? Se fragmenta en 1000 pedazos. Ese sería un proceso irreversible. Pero si yo lo podría hacer infinitamente lento, podría ser reversible. Es una idea un poco, digamos, difícil de comprender, pero bueno, desde lo hipotético funciona así. ¿Sí? Son, digamos, variables cada vez más chiquititas, infinitesimal. Bueno, los cambios reversibles se pueden ver, por ejemplo, en la naturaleza, ¿sí? Son observados. Fíjense acá los errores que aparecen en algunas presentaciones. Esta yo la tenía en la computadora. Estado gaseoso, vapor de agua, ¿sí? La nube no es un vapor de agua, ¿sí? La nube es agua en estado líquido con microgotitas, pero bueno, es un detalle. Es para saber. Sí, muchas veces escuchamos que la nube es vapor o es agua en estado gaseoso, y esto no es así. La nube es agua líquida. Bueno, vamos a continuar. Muy bien. ¿Cómo podemos calcular el cambio de entropía? Si el delta S. Entonces, para saber si un sistema tuvo una variación de entropía positiva o negativa, lo que tendríamos que saber es la entropía final menos la inicial. Entonces, de esa diferencia vamos a saber si la entropía tiene un signo positivo o un signo negativo, ¿sí? Podría tener una variación de entropía igual a 0. En ese caso quiere decir que no hubo ni orden ni desorden, por decirlo de alguna manera. Continuamos. Y bueno, no está de más decir que la entropía de un sistema no puede ser nunca igual a 0. Una cosa es cuando decimos variación de entropía, y otra cosa es cuando yo me refiero a la entropía como sistema. ¿Sí? La entropía de un sistema. La entropía de un sistema, si vale 0, quiere decir que hay un orden total y absoluto. Y como todos y todas sabemos, siempre, ¿sí? Por más que yo acá tengo un mouse, ¿sí? Que lo veo sólido, etcétera, si yo podría poner un zoom, podría haber vibración acá en el plástico, ¿sí? Podría haber algún tipo de movimiento. Y justamente eso es lo que va a producir que, por más que el sistema esté en estado sólido, hay vibración. Sigue sonando el teléfono. Un sistema es su entorno, o sea que la variación de la entropía del universo es igual a la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del entorno.
Si el sistema es reversible, o sea, si puede pasar de un estado inicial a final y del final al inicial, la variación de entropía del universo es igual a cero. Y si es irreversible, va a ser mayor a cero. Hay algunas ideas que andan por ahí dando vuelta desde mucho tiempo, ¿sí? Que bueno, que se dice que la entropía del universo siempre va en aumento, entonces el universo se expande cada vez más y esa expansión va a ocurrir a expensas de ganancia de energía. En consecuencia, si el universo no puede tomar energía de otro lado, porque en sí mismo ya es el universo, habría un descenso de temperatura, ¿sí? Piensen ustedes que creo que más o menos hoy digo, se calculó más o menos la temperatura media del universo, media, no estoy hablando de la temperatura en la Tierra, la temperatura media, anda más o menos en menos 69, y pico de grados Celsius. O sea que la temperatura media es muy baja, ¿sí? Muy cercana al cero absoluto. En 2, y pico de Kelvin, ¿sí? O sea que la temperatura media del universo es bajísima. Bueno, podríamos hablar sobre la entropía muchísimo, ¿sí? Eh, pero nos vamos a limitar a trabajar sobre las ideas más importantes. Ahora, ¿cómo podemos calcular nosotros eh, las variaciones de entropía en sistemas, ¿no? En distintos sistemas termodinámicos? Entonces, como en la primera ley tenemos un proceso isotérmico, isocórico, isobárico, adiabático, y acá tenemos también un cambio de fases, que es cuando, por ejemplo, un sólido pasa al estado líquido, cuando un líquido pasa a la fase vapor, por ejemplo. Esos son los cambios de fase. Los cambios de fases son los que conocemos como cambios de estado. Eh, en termodinámica lo denominamos así, cambio de fases, ¿sí? Para no andar profundizando en otras pequeñitas diferencias. Muy bien, en un proceso isotérmico el delta S, ¿sí? La variación de entropía es igual al número de moles por R por el logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. Si acá tenemos si lo podríamos ver en un gráfico, tenemos que calcular una integral definida en estos dos puntos, ¿sí? En un proceso isocórico, la variación de entropía es igual a N, que es el número de moles, por el CB, logaritmo natural de temperatura 2 dividido temperatura 1. En un proceso isobárico, la variación de entropía es igual al número de moles por Cp por el logaritmo natural de temperatura final sobre temperatura inicial. Acá va a cambiar, ¿sí? Cb por Cp. En un proceso adiabático la variación de entropía es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué es igual a 0? Porque, bueno, no hay variación no entra ni sale calor, ¿sí? Muy bien, y en los cambios de fase la variación de entropía es igual a la variación de entalpía dividido la temperatura. Bueno, vamos a continuar. Este problema lo pueden hacer con mucha tranquilidad solos y solas, no van a tener ningún problema con todo lo que estuvimos charlando y con
las herramientas que tienen a disposición. Bueno, vamos a pensar eso en el teléfono, vamos a pensar en este problema. Dos bloques de cobre de 10 kilogramos cada uno. Uno está a 373 Kelvin y el otro a 373 y el otro a 273. Se ponen en contacto en condiciones adiabáticas, o sea que no hay pérdida de calor. No se pierde calor por ningún lado. Lo que tenemos que calcular es la temperatura final y la variación total de entropía. Obviamente que la temperatura final no es el promedio de estas dos, porque va a depender de la capacidad calorífica, entre otras cosas, ¿sí? Entonces no es que se suman estos dos y se divide por dos. Lo digo porque a veces me lo han resuelto así. Entonces, tenemos dos bloques de cobre, uno que está a mayor temperatura que el otro. Entonces, acá lo que va a ocurrir es una transferencia de calor, ¿sí? El calor siempre va a dirigirse desde el cuerpo que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Después una ventaja del problema es que observen que tienen la misma masa, ¿sí? 10 kilogramos y 10 kilogramos, pero bueno, como la capacidad calorífica está expresada en gramos, esto ya de antemano lo tendremos que pasar a gramos. Lo mismo si la temperatura estaría en Celsius, como esta capacidad está expresada en Kelvin, convendría pasarlo al Kelvin. Estas son algunas ideas que les comento para que se den cuenta y no cometan errores, digamos, errores muy conceptuales en el sentido de que utilizan distintos tipos de unidades. Entonces el proceso es irreversible, ¿no? Porque bueno, una vez que llegan al equilibrio térmico, espontáneamente después un bloque no vuelve a tener 373 y el otro 273, quedan con una temperatura final. Muy bien, entonces la temperatura final es lo que vamos a calcular y la variación de entropía. Este es el dato del CP. Esta es la cantidad de calor para un bloque, ¿sí? Que es el que gana calor, o sea que el que gana calor es el que está a 273. Y bueno, y por supuesto el que tiene signo negativo es el que tiene 373 Kelvin, porque es el que va a perder calor. Tenemos Q y sabemos que menos Q1 es igual a menos Q2. Continuamos. Entonces, menos Q1 sabemos que está a 373, o sea que va a ser menos Q, va a ser menos la masa de cobre por temperatura final menos temperatura inicial, va a ser igual al bloque que está a 273, ¿sí? Masa 10.000 gramos por el CP, la capacidad calorífica a presión constante, por la temperatura final menos la inicial. Por supuesto que la temperatura, o sea, las temperaturas finales, no las conocemos, ¿sí? La que sí conocemos son las iniciales. Entonces, acá lo que hacemos es igualar menos Q y Q, ¿sí? En lo que era la presentación anterior. Entonces, acá lo que hacemos, bueno, algo obvio, que es multiplicar
¿sí? Acá hacemos exactamente lo mismo. Entonces, obviamente nos va a quedar menos 3850 joules sobre Kelvin por temperatura final más 1,44 por 10 a la 6 joule, ¿sí? Porque no se olviden que acá, ¿sí? ¿Por qué nos queda este resultado? Porque estos Kelvin en definitiva se termina simplificando con estos Kelvin y me va a quedar en joule la energía, ¿no? Y acá tengo temperatura final. Muy bien, continuamos. Acá va a ocurrir exactamente lo mismo, ¿sí? Aplica propiedad distributiva. Ahora, lo que hacemos a continuación es juntar, digamos, la energía, ¿sí? Los joules de un solo lado. Entonces tenemos 1,44 por 10 a la 6, ¿sí? Joule, y estos joules que está con signo negativo va a pasar con signo positivo, y después este término que tiene temperatura final y que tiene temperatura final lo agrupamos de este lado. Entonces sí, ahora podemos sumar joule con joule y joule sobre Kelvin por temperatura final más joule sobre Kelvin por temperatura final. Muy bien, acá continuamos haciendo las cuentas, ¿sí? Sumamos esto con esto no da esto por temperatura final. Estos 7700, bueno, va a pasar dividiendo y nos va a terminar quedando como temperatura final 323 Kelvin. Esta es la temperatura final. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la entropía del primero, ¿no? La variación de entropía 1. La masa es, bueno, 10.000 gramos por el Cp por el logaritmo natural de la temperatura final, que es la que calculamos, dividido la inicial. Esta temperatura era del bloque que estaba a mayor temperatura, o sea que fue la que perdió calor. ¿Sí? Si perdió calor, entre comillas, se enfrió. Por lo tanto, el signo va a ser negativo. Y el otro bloque, que tenía temperatura inicial de 273, obviamente ganó calor y aumentó su temperatura. Muy bien. Sigue sonando ese teléfono. Por lo tanto, la variación de entropía total, es la profesora Hus. Ahora la vamos a atender. La variación de entropía total va a ser igual a la suma de estas dos, ¿sí? O sea que va a ser 93,4 joules sobre Kelvin. O sea que la variación de entropía total aumentó. Sí, aumentó. Esto significa que el sistema, entre comillas, se desordenó. Sí, hay mayor desorden. Y ahí terminaría este problemita. Muy bien. Ahora vamos a hacer este tercer ejercicio
a continuación, que va a ser pasado como un segundo video, ¿sí? Así puedo atender el teléfono. Bueno, muy bien, ahora continuamos.